Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, yo soy Maricruz Correa, soy médico adjunto del Servicio de Cirugía General y Digestiva de este hospital y bueno, pues obviamente me toca hablar de la parte quirúrgica, darle las gracias al doctor Hernández Guerra por haberme invitado a participar y vamos a hablar un poco del manejo del paciente intervenido quirúrgicamente de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, la verdad que el tema en sí es muy amplio, entonces lo que nos interesa es un poco sacar conclusiones prácticas y para ello pues lo he dividido en tres partes, que son los escenarios habituales en los que se va a precisar del tratamiento quirúrgico. Vale, bueno, pues son el paciente con enfermedad de Crohn que va a precisar una resección intestinal parcial, el paciente que tiene enfermedad de Crohn con afectación fistulosa perianal, o el paciente de colitis ulcerosa, afecto de colitis ulcerosa, en el cual ha fracasado el tratamiento médico y vamos a realizar una cirugía programada. Empezamos con el paciente con enfermedad de Crohn que precisa resección intestinal parcial y bueno, en la imagen vemos un caso típico, una imagen de tránsito donde vemos pues esta zona de estenosis ileal, pues una zona ya que no va a responder a tratamiento médico, un paciente que está sintomático, con dolor, incluso puede ser con cuadro suboclusivo y en el cual se remite a cirugía y vamos a hacer una cirugía, o sea, una resección quirúrgica parcial. Vamos a hacer lo más económicos posible, pero vamos a tener que actuar de forma ya quirúrgica. Sabemos que la enfermedad de Crohn es una patología inflamatoria que puede afectar a todo el intestino, que es crónica y recidivante y que a día de hoy realmente la etiología exacta la desconocemos, que además va a evolucionar en brotes no previsibles y que el objetivo del tratamiento médico desgraciadamente no es curar la enfermedad porque no podemos, pero sí controlar los síntomas. Las indicaciones quirúrgicas pues son esas complicaciones sintomáticas en aquellos pacientes en los que fracasa el tratamiento médico. Sabemos que desde la introducción de los inmunosupresores y el tratamiento biológico, el número de resecciones intestinales no ha disminuido, sino ha permanecido estable, de forma que más de la mitad de los pacientes con Crohn se van a operar al menos una vez en la vida, con lo cual es un porcentaje alto. La decisión quirúrgica se debe tomar de forma conjunta, los digestivos, los cirujanos, radiólogos, médicos de atención primaria y no diferir demasiado la indicación quirúrgica. Una vez que está establecida, hay que operar al paciente en las mejores condiciones posibles. La cirugía no va a ser curativa y vamos a ser por ello muy económicos en la enfermedad de Crohn y sabemos que además a los años muchos pacientes van a presentar recidivas, en torno a un 50%, la mitad de los casos puede que se opere nuevamente a los 10 años. A día de hoy la vía de acceso es la laparoscopia, la que debemos de ofrecer como primera opción. Es verdad que la laparoscopia en la enfermedad inflamatoria tardó un poquito más en imponerse que en otro tipo de patologías, pero bueno, a día de hoy pues esto está claro, hay diversos estudios y además son pacientes jóvenes, pacientes activos que se van a incorporar de forma precoz siempre que sea posible a su actividad y pues la debemos de ofertar siempre que sea posible, no lo es siempre, pero en la mayor parte de los casos sí. La afectación ileocólica va a ser lo más habitual, como vimos en la imagen inicial del tránsito, y el objetivo que no debemos de perder es la preservación intestinal. El cirujano solo va a resecar la zona afecta de forma macroscópica y nada más. La enterorresonancia de todas las pruebas diagnósticas que acabamos de ver en la charla anterior, en este caso va a ser la prueba más eficaz para nosotros y la importancia de aquellos parámetros que podemos controlar para llevar al paciente a quirófano en las mejores circunstancias posibles. El estado nutricional, optimizar la hemoglobina, optimizar la albúmina, suspender siempre que sea posible los corticoides o reducirlos al mínimo. Sabemos que corticoides y cirugía no son buenos amigos, no se llevan bien, el abandono del hábito tabáquico, la consulta de un enfermero especialista en estomaterapia, esto es bastante importante y le va a dar al paciente bastante calidad y tranquilidad en todo lo que es manejo de estómago, si es un paciente que va a llevarlo, y obviamente la participación activa, que sea un paciente que esté implicado, que esté informado y que normalmente lo son. Bueno, pues esto es un detalle de la resección parcial típica, por ejemplo en el caso de una micolectomía derecha, del aspecto de ese intestino delgado, cómo la exéresis quirúrgica se realiza limitándonos al intestino, no tiene nada que ver con la exéresis que hacemos en el cáncer de colon, no incluimos mesenterio. Bueno, y pasamos al segundo escenario. El primer escenario era el paciente con enfermedad Crohn que precisaba resección intestinal
El segundo tipo de paciente que consulta habitualmente con el cirujano dentro de la enfermedad inflamatoria es el paciente que tiene enfermedad fistulosa perianal. Sabemos que los pacientes con enfermedad de Crohn van a presentar variedad de lesiones perianales. Los abscesos y las fístulas son los más frecuentes, pero pues, pueden tener úlceras, pueden tener estenosis, pueden tener fisuras, todo tipo de patología a ese nivel es frecuente. Se caracteriza por periodos prolongados de drenaje purulento, con posteriores periodos de remisión, recaídas frecuentes, y todo ello va a dar al paciente una mala calidad de vida. La enfermedad de Crohn perianal per se es un predictor de malos resultados a largo plazo dentro de la enfermedad de Crohn. De ahí la necesidad del abordaje multidisciplinar. Además, sabemos que cuanto más tiempo pase desde el diagnóstico de esa enfermedad de Crohn, más probabilidad tiene el paciente de tener afectación fistulosa perianal. A los 20 años tras el diagnóstico ya se acerca al 30% de esta probabilidad. No es lo mismo el paciente que tiene afectación ileal, como vimos en la imagen inicial, solamente se tiene muy poca probabilidad de tener afectación fistulosa, del paciente que tiene un Crohn colónico rectal, que obviamente pues, va a tener muchas más probabilidades de tener esta afección. Puede ser la primera manifestación, puede preceder la fístula al diagnóstico del Crohn. De hecho, esa señal a veces de alarma que nos tiene que saltar cuando vemos una fístula de características atípicas o recidivantes que no mejora en un paciente joven. Sabemos que los pacientes que tienen estenosis anorrectal, eso se va a asociar más con la afectación, con el desarrollo de fístula. Y la importancia de controlar la proctitis. Los pacientes con Crohn que asocian proctitis vamos a tener bastantes problemas ahí de ser efectivos, sea medicamente o quirúrgicamente. El cierre de la fístula se va a empeorar, va a aumentar la recurrencia y va a aumentar el riesgo de que ese paciente acabe teniendo un estoma definitivo y perdiendo el recto con una proctectomía, con una amputación. Bueno, la clasificación de las fístulas en general, no solo las del Crohn, sino también las criptoglandulares, es una clasificación pues, que siempre ha sido un poco abigarrada, desde la inicial de Parkes, la posterior de St. James Hospital, que es la que suelen usar a veces en la resonancia, o la clasificación americana. En este caso, nos vamos a centrar más en esta clasificación, que es bastante más simple y es la que se utiliza en la enfermedad inflamatoria, hablando de fístulas simples y fístulas complejas. Y esto nos facilita todo bastante. Fístulas simples, las fístulas bajas, sean interesfinterianas, sobre todo las interesfinterianas bajas, o trans o supra, pero vamos, son las que son bajas, que tengan un solo orificio fistuloso externo, que no asocien abscesos, que no tengan dolor, que no fluctúen, que no tengan asociadas fístulas rectovaginales ni estenosis. Y todas las demás son complejas dentro del Crohn. Nada más. Respecto al tratamiento médico de la enfermedad fistulosa perianal, los antibióticos tienen su papel. Múltiples series demuestran que la asociación de metronidazol y de ciprofloxacino es efectiva porque va a mejorar los síntomas, va a aliviar al paciente, sobre todo en tandas largas, pero es cierto que lo que reduce es el drenaje, no va a ayudar el antibiótico por sí mismo a la cicatrización, y además al suspenderlo vamos a tener recidiva, por lo cual la asociación de ciprofloxacino con infliximab pues sí que sería el tratamiento más utilizado, el tratamiento más ideal. Respecto a las otras terapias, pues vamos, solamente dentro de las médicas incluyen actualmente la terapia de células madre mesenquimales, puesto que se puede hacer en consulta de forma ambulatoria, aunque bueno, también la podríamos poner dentro de las quirúrgicas porque en un primer tiempo a veces requiere un pequeño quirófano, que pues tiene resultados bastante buenos y es un arma a utilizar con estos pacientes. Dentro del tratamiento quirúrgico pues tenemos múltiples técnicas, pero vamos, la principal es el drenaje de abscesos y la colocación de cetones laxos. En pacientes con fístulas muy superficiales podemos ofrecerles la fistulotomía. Después hay otra serie de medidas que están más bien desarrolladas para la fístula criptoglandular que para la del Crohn, que no van bien en el Crohn ni tampoco en la criptoglandular realmente, como los pegamentos o los plaques. El colgajo de avance mucoso, que eso se utilizaría en un segundo paso, una vez ya colocado el cetón, como para obliterar el orificio fistuloso interno. Se puede utilizar en los pacientes con enfermedad inflamatoria, pero la realidad es que los resultados no son buenos. La técnica del lift se le puede ofertar también a las fístulas asociadas al Crohn,
y desgraciadamente pues hay algunos pacientes con sepsis severas perianales que no van bien y que terminan con estomas o provisionales o definitivos, y un porcentaje de pacientes no despreciable que acaba con proteotomía, perdiendo el recto. Bueno, esto es una imagen un poco para que nos quede a todos en la cabeza, que es lo que tenemos que identificar pues como médicos de atención primaria, como médicos de urgencia. Es un evento relativamente frecuente en un paciente con Crohn, es algo que podemos ver con cierta frecuencia, que es un absceso perianal, saberlo identificar y saber que precisa cirugía urgente. Es un paciente al que no debemos de dar antibióticos y volverlo a citar. Si tiene una zona roja, caliente, un absceso claro, lo tenemos que remitir a urgencia, y un paciente que se opera ese día y que se opera de forma urgente con el equipo de luz. Tenemos que evitar estas situaciones tan desagradables a las que podemos llegar en situaciones de sepsis que no se drenan de forma precoz. Bueno, y ahora pasamos ya al último escenario. Ya hemos hablado del paciente con Crohn y resección intestinal parcial, del paciente con enfermedad de Crohn fistulosa perianal, y el tercer escenario, donde normalmente los compañeros digestivos nos piden colaboración a los cirujanos, es el paciente con colitis ulcerosa con fracaso al tratamiento médico, que va a precisar una cirugía programada. No vamos a hablar de las complicaciones urgentes de la colitis ulcerosa tipo megacolon tóxico, porque afortunadamente a día de hoy pues son anecdóticas. Sabemos que a pesar de los avances en el tratamiento médico de la colitis ulcerosa, un porcentaje elevado de pacientes, entre el 25 y el 40%, van a necesitar cirugía. En el caso de la colitis ulcerosa, los cirujanos nos sentimos un poco más útiles que en el caso de la enfermedad de Crohn, puesto que extirpando el órgano diana, en teoría todo el colon y el recto, vamos a quitar todo el posible asiento de enfermedad. Es una cirugía técnicamente compleja, y tenemos que informar al paciente de las posibles complicaciones. No es una cirugía ideal que no vaya a tener ningún tipo de repercusión, pues claro que las tiene. En los casos en los que hay sepsis pélvica por dehiscencias, etcétera, puede haber infertilidad en la mujer, puede ser que el paciente termine con un estoma permanente por mala función de ese reservorio, por problemas sépticos, etcétera. O que requiera reintervenciones a largo plazo por reservoritis, pouchitis. La probabilidad de colectomía en estos pacientes es mayor en el primer año del diagnóstico, en algunas series llegando incluso al 10%. Realmente podemos decir, entre comillas, que va a curar al paciente de lo que son los síntomas intestinales, puesto que vamos a quitar toda la zona donde podría asentar la enfermedad. Menos un segmento muy pequeñito de recto, lo que por consideraciones técnicas siempre queda algún centímetro, ¿no? Realizamos esta exéresis de todo el colon y todo el recto, por lo tanto también vamos a quitar el riesgo de malignización, que sabemos que está aumentado en estos pacientes respecto a la población general. Pero el paciente debe estar informado y debe saber que va a sufrir una serie de cambios permanentes en su estilo de vida tras la cirugía. ¿Cuándo está indicada esta cirugía electiva en el paciente con colitis ulcerosa? Pues en la enfermedad refractaria al tratamiento médico, cuando tenemos complicaciones secundarias a este tratamiento, en niños cuando hay retraso de crecimiento, obviamente si diagnosticamos o tenemos displasia o carcinoma, cuando hay manifestaciones intraintestinales graves que no mejoran, en definitiva, cuando hay persistencia de síntomas crónicos que son refractarios a pesar de que tengamos el tratamiento médico optimizado para el paciente. Y respecto a la preparación preoperatoria, bueno, pues probablemente lo más importante, y esto también ocurre en la resección intestinal del Crohn, es elegir el momento idóneo para la intervención, o sea, llevar al paciente a quirófano optimizado, corregir la anemia, optimizar el estado nutricional del paciente, incluso si para ello debemos ingresarlo o posponer en algo la cirugía, vale la pena hacerlo para que el paciente vaya lo mejor posible a esa intervención, retirar los corticoides y todas las cosas de las que hemos hablado. Se recomienda una cirugía, la cirugía de la colitis ulcerosa es una cirugía compleja, es una cirugía que a día de hoy se hace prácticamente toda por laparoscopia,
pero que dividimos casi, son 3 actos quirúrgicos. Se puede hacer en 2, pero bueno, si el paciente ha estado con tratamiento corticoideo, con biológico reciente, bueno, generalmente ya cuando indicamos la intervención a estado sintomático, lo más prudente es dividirla en 3. En un primer momento hacemos solamente la colectomía, hacemos una colectomía total por laparoscopia. En un segundo dejamos el recto in situ y ponemos una ileostomía terminal. En un segundo tiempo se realiza la exéresis del recto y se realiza un pouch, una especie de neorecto con el intestino delgado que se anastomosa a ese pequeño recto residual ano, una anastomosis ilioanal. Y esa anastomosis es una anastomosis que tiene mucho riesgo de fuga, de realizar esa sepsis perianal, y en serie que se describen casi hasta un 30%. No podemos asumir ese riesgo. Entonces le vamos a hacer una ileostomía, pero en asa, una ileostomía provisional, que se va a cerrar, con lo cual ya tenemos otra tercera intervención quirúrgica, aunque sea menor, pero el paciente va una tercera vez al quirófano para cerrar esa ileostomía, por lo cual es un proceso que no es simple. Esto es un poco ilustrando la imagen de los 3 pasos que acabamos de comentar. En un primer paso quitaríamos todo el colon, en un segundo paso crearíamos con el intestino delgado un pouch, que normalmente se hace en J, este reservorio, emulando un neorecto que se anastomosa al ano, y hacemos una ileostomía provisional en asa o de protección. Y en la tercera cirugía se cerraría esa ileostomía y el paciente recobraría el tránsito. La preocupación más habitual de estos pacientes es la posibilidad y la necesidad generalmente de llevar un estoma. Muchas veces es solo provisional, pero lo van a llevar, y en algunos casos pues es definitivo. Hay pacientes en los que no se puede hacer esta cirugía y hay que resecar todo pero hacer una ileostomía terminal, o hay pacientes en los que esta cirugía va bien durante un tiempo y pues por episodios repetidos de pouchitis hay que convertirla a una ileostomía provisional. Entonces eso es generalmente lo que más preocupa al paciente. El cambio en la imagen corporal puede causar disminución en el funcionamiento social, incluso depresión o aislamiento. ¿Qué medidas podemos realizar para disminuir este impacto? Pues sobre todo la información adecuada es muy importante. Incluso poner en contacto a veces al paciente con otros pacientes que ya han pasado por esa intervención, que tienen una ileostomía, que han tenido una ileostomía temporal o que tienen una definitiva. El marcaje preoperatorio para que el paciente sepa dónde va a ir colocada esa bolsa. Al fin y al cabo, que se haga una imagen mental de cómo va a cambiar su pues, estética corporal. Y fundamental el tener un estematerapeuta, un enfermero o enfermera entrenado en estematerapia, que es el que más le va a ayudar a lo que es después la vida cotidiana, el día a día, que si la bolsa se despega, las molestias, etcétera, etcétera. Eso, bueno, pues afortunadamente está en marcha. Bueno, esto es una imagen un poco, bastante simple, pero a veces los propios médicos tenemos un poco de aversión a los estomas, o a mirarlo, a verlo, y realmente crea inseguridad en el enfermo. Yo creo que tenemos que conocerlos todos, que saber que no es lo mismo una ileostomía que una colostomía, que una ileostomía en asa, que el paciente a veces simplemente quiere consultar porque tiene una pequeña erosión, ha tenido un pequeño sangrado y es algo autolimitado, que con información probablemente le vamos a tranquilizar y no va a ir a mal. La ileostomía pues, generalmente se localiza en el lado derecho, sé que es algo muy básico, las heces pues obviamente suelen ser más líquidas. La colostomía, lo que exteriorizamos no es el intestino delgado sino el intestino grueso, son heces que suelen ser más conformadas. Y dentro de las ileostomías tenemos la ileostomía terminal, que es la que haríamos, por ejemplo, a un paciente con colitis ulcerosa en el que no podemos realizar esa anastomosis tan baja o la hemos hecho y ha fracasado. No tenemos colon, no tenemos recto y el paciente tiene una ileostomía terminal. O la ileostomía nasolateral, que es la que usamos cuando realizamos esta cirugía en 3 pasos. En el paso penúltimo realizamos esta ileostomía en asa para evitar que haya tránsito y finalmente la cerramos. Como conclusiones, bueno, pues la cirugía a día de hoy en la enfermedad inflamatoria intestinal, a pesar de todos los avances
que son muchos del tratamiento médico, sigue teniendo su papel. Los 3 escenarios más habituales en los que los compañeros digestivos consultan con los cirujanos pues son estos 3 que hemos repasado: el paciente con Crohn y afectación intestinal parcial, el paciente con enfermedad fistulosa perianal o la colitis ulcerosa que es refractaria al tratamiento médico. No demorar la intervención quirúrgica se asocia a mejores resultados. Una vez que el paciente no responde al tratamiento médico, no tenemos que tener miedo a la cirugía ni seguir posponiendo ese momento, porque realmente llevar al quirófano al paciente en mejores condiciones es garantía de éxito, de que las cosas vayan mucho mejor. El paciente que ya está en consulta de primaria puede tener obviamente complicaciones postoperatorias, como cualquier paciente intervenido, pues puede tener síndrome adherencial, puede tener brida, puede tener eventraciones de las heridas, incluso de los estomas. Los estomas se eventran con relativa frecuencia, puede tener pouchitis, remitir en esos casos para nueva valoración, sea a digestivo o a cirugía. Y la importancia de que estos pacientes pues sean manejados por equipos multidisciplinares y que haya una buena comunicación entre atención primaria, gastroenterólogos, cirujanos y enfermeros estomaterapeutas. Y nada más. Gracias.